la hélice alfa se produce, y tanto la hoja beta, precisamente por interacciones de enlaces de hidrógeno, ¿bien? Que siempre son entre los grupos carbonilo y grupo amino de enlaces peptídicos, ¿bien? Entonces, como les decía, son básicamente debidas a los ángulos de torsión. La hélice alfa son conformaciones más achatadas, las hojas beta son conformaciones más extendidas. Mostremos. Cuando comienza a, digamos, a extenderse la cadena polipeptídica y comienza, digámoslo así, a, a, a mostrar una conformación mucho menos extendida, o sea, más acortada, eso genera que cada uno de los residuos aminoácidos comience a interaccionar unos con otros. ¿Sí? Eso genera un serpentín, como ustedes pueden observar aquí. ¿Sí? En bioquímica, como les estaba diciendo, se representan como un serpentín, así, o con un cilindro para denotar de que es una secuencia polipeptídica que asume una hélice alfa. ¿Ves? Como se empiezan a interaccionar unas con otras, una conformación mucho más pequeña, porque los ángulos de torsión permiten la conformación más cercana, se empiezan a achatar, a juntarse sobre sí mismas. Y eso hace que ellas interaccionen, pero lo hacen cada 4 residuos. ¿Cómo es la interacción? Por puente de hidrógeno entre el grupo carbonilo y el grupo amino de un aminoácido ubicado a 4 residuos más adelante. Entonces, supongan que usted tiene una secuencia polipeptídica, obsérvense cómo el carbono, el grupo carbonilo, interacciona con un aminoácido ubicado 1, 2, 3, 4 residuos debajo. Y lo mismo, miren, el grupo carbonilo aquí, ubicado con el grupo amino de 1, 2, 3, 4 residuos adelante. Entonces, eso genera que la conformación se estreche, porque la interacción cada 4 residuos comienza a estrechar la unión entre la cadena polipeptídica. Digamos, a estrecharse, al achatarse más y más, eso genera que la única conformación posible que existe es esta formación helicoidal, esta hélice. Porque vean cómo la interacción entre los puentes de hidrógeno va haciendo que cada uno de los extremos de la cadena polipeptídica se acerque uno con el otro. ¿Ves? Esa interacción cada 4 residuos comienza a achatar, a estrechar la cadena polipeptídica y a hacerla más helicoidal. ¿Bien? Entonces, por cada giro de la hélice, ¿cierto? Existe más o menos cada 4 residuos, más o menos. Por eso es que esa interacción se da cada 4 residuos. Más o menos cada 4 residuos existe un giro de hélice, debido a que cada una de las secuencias se va acercando unas con otras debido a ese enlace puente de hidrógeno. Hay dos tipos de hélice alfa. Está la hélice alfa levógira y la dextrógira. ¿Cuál es la más abundante? La dextrógira, según el diagrama de Ramachandran. Ven que es la más común, que tiene mayor densidad de gráfica. Miren que la hélice levógira o izquierda solo presenta una pequeña cantidad, digamos, de ángulo de torsión. Es una conformación muy poco probable, pero aún así se da en la naturaleza, pero muy poquito. La que más se da en las proteínas es la hélice alfa giro derecho o giro dextrógeno. ¿Cómo saber cuándo o cómo gira una hélice? Uso mis manos. Mi mano izquierda me dice cómo gira una hélice levógira y mi mano derecha me dice cómo gira una hélice dextrógira. Si este es el sentido de crecimiento de la cadena o elongación, ¿cierto? La levógira giraría con mi izquierda, en ese sentido. Así giraría una hélice levógira. Así. Pero si ese es el sentido de elongación de una proteína y es dextrógira, giraría en ese sentido. ¿Bien? Mi mano izquierda me dice cuál es la levógira, mi mano derecha me dice cuál es la dextrógira. Chicos, ¿entendieron hasta el momento? ¿Todo entendido? Sí, Sí, no, tal vez. sí, sí, sí. No hay preguntas, no hay dudas. Muy bien. Entendí esa parte de la hélice alfa. Ahora no. Vean que cada 4 Sí. residuos comienza la conformación a estrecharse porque interacciona a 4 residuos, comienza a estrecharse más y más. Muy bien. Entonces continuamos, chicos. Miren aquí la hélice alfa cómo comienza a estrechar. Es una conformación bastante estrecha o reducida, porque cada 4 residuos, puente de hidrógeno entre los enlaces peptídicos contiguos, comienza a estrechar la secuencia, producir una hélice. ¿Bien?
Entonces, esa conformación es mucho más compacta. Pues la distancia entre aminoácidos va, digamos, reduciendo la distancia entre los aminoácidos y obviamente el avance por vuelta también es mucho más reducido. Algo particular de la hélice alfa es de que, digamos, la orientación de la misma permite la aparición de un dipolo. ¿Se acuerdan lo que era un dipolo, cierto? Un dipolo total, que es la disposición de las cargas eléctricas. Digamos que para el caso de una hélice alfa, ¿cierto? Se presenta que, digamos, el enlace peptídico transmite a lo largo de esa cadena, esa hélice alfa, digamos, carga, ¿cierto? Recuerden que este átomo, oxígeno, es bastante electronegativo. Eso genera un dipolo de carga negativa, ¿cierto? Mientras que el hidrógeno es un átomo mucho más electropositivo y genera un dipolo de carga positiva, porque están tomando carga como tal. Ahora, la orientación de la doble hélice siempre está de un carboxilo terminal, ¿cierto? Recuerden la secuencia polipeptídica, siempre empieza por un carboxilo terminal negativo y termina por un grupo amino terminal, H3N. Entonces, esa carga de nitrógeno positiva se debe al exceso de protones. Y ese enlace peptídico, a lo largo de él se transmite todo un dipolo entero por la reorganización de cargas. Entonces, el puente de hidrógeno va potenciando cada vez más por los enlaces electronegativos, los átomos electronegativos, entonces ese dipolo se transmite a lo largo de toda esta molécula. En consecuencias, en el extremo amino terminal habrá una región de carga parcialmente positiva para el grupo amino y para el caso del grupo carboxilo terminal habrá una región de carga negativa en ese dipolo. Eso es una característica típica de la hélice alfa. Y eso permite que la hélice alfa, digamos que alrededor de ella exista interacción con otras moléculas cargadas. Entonces, siempre en las proteínas donde hay interacción con otro tipo de moléculas, siempre por lo general existirán, digamos, hélices alfa. De hecho, muchos dominios de proteína, como veremos ahorita, están siempre a nivel de la membrana, siempre son hélices alfa debido a esa interacción como tal. Chicos, ¿entendieron esa partecita que les había comentado? ¿Todo bien? Sí, Pi. Muy bien. Y ahora que lean un poquito más de proteínas, digamos, el ejercicio del foro, además, cuando ustedes empiecen a leer. Ay, sí, Pi. ¿Sí? Entonces, todo bien. Otra cosa, chicos, les voy a poner un material de apoyo de Khan Academy, muy bueno también. ¿Ustedes conocen Khan Academy como tal? ¿Alguno de ustedes? No. ¿No? Sí, ¿Sí? Algunos sí, deben conocerlo ya porque es No, muy bueno para sí, temas excelente. Sí, es muy bioquímica, bueno. biología, Es además. muy Entonces, bueno. muy bien. pues no. Voy a ponerles unos linkcitos a Khan Academy para que ustedes refuercen la parte de proteínas, ¿bien? También explicados. Profe, ¿de cuál foro? A ver, María, no sé si de pronto no habías escuchado, me estaba hablando al principio de la clase de que va a haber un foro respecto al COVID-19 para hablar de la parte de estructura de proteínas, aprovechando de que el virus tiene una proteína especialmente diseñada, que es una proteína para infección. Voy a poner un artículo y un foro para que ustedes discutan. Voy a abrirlo, creo que hoy, para que ustedes lo trabajen hasta la próxima clase. Usted va a meter su foro en Canvas y usted va trabajando y va trabajando esa parte. ¿Listo? Obligatoria la participación. Hay Claro, nota. obligatoria y nota, claro que sí. Bien, chicos, entonces, Una pregunta, ¿cómo va a ser el foro del virus? es un foro que yo dejo en Canvas. Ustedes ahí van a ver todas las instrucciones como tal. ¿Listo? Ya un grupo Diga. de medicina me hizo un foro, lo hizo particularmente hablando, lo hizo perfectamente bien. O sea, es muy sencillo para ustedes. Ustedes simplemente tienen que anotar todo lo que es el foro. Ustedes opinan, dejan su opinión y ya la opinión es una nota. ¿Listo? Eso es. Ah, ok, gracias. Bueno, se va a tener una semana entera para leer el artículo, para revisar todo, para opinar. Bien, pero tienen que leer mucho de proteínas, por eso el día de hoy vamos a tratar de trabajar lo más que podamos. La parte de proteínas. Bien. Hasta ahora no hay ninguna otra pregunta, chicos. ¿No? No. Bien, entonces seguimos como tal. Bueno. Siguiente tipo de estructura secundaria que se encuentra en las proteínas es la hoja beta. Muy bien. Pues, recuerden, no duden en preguntar, chicos, si tienen alguna pregunta específica. Bueno, aquí en la diapositiva les estoy mostrando
varias hebras beta u hojas beta, también conocidas, o láminas beta. Bien. Observen que son cadenas polipeptídicas, pero ¿qué me pueden decir de esto? Miren, lo que está ocurriendo aquí. Grupo R y grupo R acá. ¿Cómo se llama esa conformación? ¿Quién me quiere opinar algo? Esa es la conformación trans. Muy bien, correcto, conformación Ajá, trans. trans. Que sería la conformación más extendida posible de una proteína, ¿cierto? Entonces, esa conformación extendida se conoce particularmente como hebra beta. Bien. Esa hebra beta es una secuencia polipeptídica que tiene una conformación mucho más extendida que una hélice alfa. Es decir, los ángulos de torsión tienen un valor mucho más de 180 grados. O sea, se acercan mucho al valor de 180 grados ambos ángulos de torsión. Esa conformación, esa cantidad de grados de ángulos de torsión permite que las cadenas asuman una conformación trans en sus cadenas laterales y esa cadena tenga una conformación más extendida, más libre. Eso genera que puedan interaccionar ya sea entre hebras beta de una misma secuencia polipeptídica o entre hebras beta de cadenas diferentes. ¿Sí me están entendiendo más o menos, chicos? ¿Está? ¿Sí? No, de nuevo. ¿No entendieron esa parte? Escucho silencio sepulcral. O no me entendieron o están dormidos. Uno de dos. No lo entendimos. No entendieron. Bien, entonces recuerden que los ángulos de torsión tienen varios valores. Valores muy pequeños, debajo de 180, ambos ángulos de torsión, psi o phi, eran conformaciones más pequeñas, que la más abundante es la hélice alfa, porque está mucho más acortada. Pero las conformaciones más extendidas se dan a 180 grados, tanto psi como phi. Entonces, al estar ellas a 180 grados, la cadena hace esto, se extiende, se estira, porque tienen conformaciones mucho más extendidas. Profe, no veo la diapositiva. No, eso estoy aplicándoles con mis manos para que ustedes entiendan lo de la extensión. ¿Yes? ¿Bien? Ah, ok. Entonces, la secuencia polipeptídica, enlaces peptídicos aquí y demás, comienza a extenderse porque los ángulos de torsión están mucho más cercanos a 180 grados. Eso permite que la conformación única probable sea una secuencia polipeptídica extendida, mucho más extendida. Bien, entonces al estar extendidas se conoce como hebra beta. Es una cadena polipeptídica con ángulos de torsión de 180 grados que permite el máximo estiramiento de la cadena, y eso permite que las cadenas polipeptídicas tengan la conformación más estable, que es la conformación trans. Cadenas laterales a ambos extremos de un enlace peptídico. ¿Sí entendieron eso, chicos? ¿Sí lo entendieron? Sí, Eso es lo más estable para una Sí, proteína. profe. Que los puentes del enlace peptídico tengan las dos cadenas laterales lo más alejadas posibles. ¿Sí? Eso se llama hebra beta. Ahora, las hebras beta pueden existir de dos formas. Pueden existir hebras beta en una misma secuencia polipeptídica o en secuencias polipeptídicas diferentes. ¿Sí? Es decir, puede ser una misma secuencia, o sea, una hebra beta con otra hebra beta extendida, en una misma secuencia polipeptídica, o pueden ser entre hebras de cadenas polipeptídicas diferentes. Ahora sí me entendieron. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, ¿cuál es digamos, la interacción covalente, no covalente que más se da? El puente de hidrógeno. Tanto la hélice alfa como las láminas beta son la misma tipo de interacción no covalente, el puente de hidrógeno. Solo que en el caso de la hélice alfa, acorta la elongación y eso genera el serpentín. Pero para las hebras beta, cuando están muy extendidas, el puente de hidrógeno genera, digamos, láminas, sándwiches, como si fueran lasañas. ¿Ven? Cadena, 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 cadena. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la celulosa? Haces, haces, haces. Esas son las llamadas láminas beta.
Las láminas beta se dan porque hebras beta extendidas interaccionan unas con otras formando una rejilla que es parecida a la lasaña, que ustedes, el ejemplo que siempre les pongo a la lasaña, una encima de la otra. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, chicos, acá, las hebras beta con conformaciones extendidas interaccionan unas con otras por puentes de hidrógeno, formando las llamadas láminas beta. En bioquímica se representan con una flecha, en este sentido, una flecha. Bien, vamos a mostrarles algo. Entonces vean cómo las cadenas laterales asumen esta conformación lateral y vean que el número de aminoácidos incrementa. Profesor, espera un momentico. Ajá. Se me fue el internet, entonces Ujú. creo que me perdí en 3 diapositivas. Ajá. ¿Podría repetirlo, por favor? Lo de hebra beta, más o menos entendiste. Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, mira, es más, tengo la diapositiva enseguida para mostrarte. Recuerda que la hebra beta es la conformación extendida más abundante de No, las secuencias polipeptídicas. una antes. Ajá. ¿Esta? Una antes. Aquí. Sí, ¿Sí? en esa. Bueno, aquí les estaba explicando que la conformación extendida de la hebra beta permite la unión de varias hebras beta que sean ya sea en una misma secuencia polipeptídica o en secuencias polipeptídicas diferentes. ¿Ya? Pero siempre por puente de hidrógeno. Por puente de hidrógeno. Eso es todo. Entonces, siempre se representan así con una flecha. Mira. En bioquímica, en cualquier libro de química, vas a encontrar una lámina beta de esta manera. Entonces, esa conformación extendida permite la mayor interacción entre ellas. Entonces, varias hebras beta forman una lámina beta, como si fuera una lasaña. Una lámina beta aquí, una lámina beta acá, una lámina beta acá. Que está formada por varias hebras beta. ¿Ves? Varias de estas interaccionantes. Entonces, vamos a ver aquí. Miren la conformación extendida. Vean que la interacción se da entre 5 a 10 aminoácidos. Vean que ya no son 4 aminoácidos como pasaba con la hélice alfa. Son 5 a 10. Obviamente es una conformación muy, pero muy extendida entre ellos. ¿Es muy rara entre proteínas? Sí, pero se da abundantemente. Y varias hebras beta interaccionan unas con otras formando las llamadas hojas o láminas beta. Entonces, vean que las cadenas laterales también son adyacentes, pero en posiciones opuestas, con formación trans, que es la posición más estable para cadenas polipeptídicas extendidas, ¿sí? Debido a esa ausencia de impedimento estérico. Ahora, ese enlace de hidrógeno se da siempre entre el grupo carbonilo, de enlace peptídico, y un hidrógeno del mismo enlace peptídico, ya sea en una cadena polipeptídica igual o en cadenas polipeptídicas diferentes. Hay dos tipos de llamadas hojas beta. Cuando las hojas beta están formadas por hebras que están en un mismo sentido de elongación, se habla de hojas beta paralelas. Observen en este caso A, por ejemplo. Miren. Esta hebra beta que está aquí, miren que tiene sentido de elongación NC. Tiene este sentido. ¿Sí? Pero miren que esta que está acá también tiene sentido NC. Va en ese sentido. ¿Ven? NC. Como ambas tienen el mismo sentido, van al mismo sentido como tal, entonces se habla de que estas hebras beta que forman una hoja beta se llama hoja beta paralela, porque ambas cadenas están en el mismo sentido. Pero cuando una cadena de hebra, una hebra beta, interacciona en un sentido particular, digan en este caso, por ejemplo, así, NC, y otra hebra lo hace en un sentido contrario, entonces hablamos, en el caso B, de hojas beta antiparalelas, porque los dos sentidos son diferentes. ¿Ven? Algo también particular entre las hebras beta es que para el caso de las paralelas, los puentes de hidrógeno son oblicuos. Miren cómo se están dando. ¿Ven? Porque la conformación paralela asume, digamos, que el puente de hidrógeno se da simplemente, por cuestión de simetría molecular, se da de una manera más oblicua. Pero cuando las hojas son antiparalelas, miren que los puentes de hidrógeno están perfectamente alineados, son perpendiculares. ¿Sí? Son bastante alineados. Si vemos una secuencia, o si vemos una representación de la lámina beta,
Las láminas beta paralelas tendrían dos sentidos iguales de elongación, el mismo sentido de elongación de hecho. ¿Sí? Pero las antiparalelas tendrían sentidos diferentes de elongación. Si uno va en este sentido, el otro iría en el sentido contrario. Y recuerden que aquí la interacción de puentes de hidrógeno es oblicua y aquí la interacción de puentes de hidrógeno es perpendicular. ¿Bien? Aquí está otro esquema mostrando exactamente lo mismo. Ven que en la hoja beta los enlaces de hidrógeno están equitativos, pero inclinados u oblicuos en la paralela. Pero miren que en secuencias contrarias con sentidos diferentes de elongación, o sea, antiparalelas, los puentes de hidrógeno están ubicados siempre en sentidos, digamos, completamente perpendiculares. ¿Bien? Entonces, eso, digamos que genera esa distribución no tan equitativa como es el caso de las paralelas. Miren que las paralelas, a pesar de que son oblicuos, están bastante similares unos con otros, pero aquí la conformación es mucho más reducida entre los de ellos. Miren cómo está aquí, muy junticos en ese sentido, aquí no están tan juntos, están más separados. Aquí ambos están en el mismo tamaño, la misma distribución. ¿Ven? Chicos, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Entendido todo? Sí, entendido. No está bien. Muy bien. Recuerden que todo este material ustedes lo tienen. Ok. Seguimos entonces. Bueno, ya estamos hablando entonces de estructura secundaria. Dejamos de hablar de esa parte. Vamos a empezar a adentrarnos en estructura terciaria, pero antes de eso, quiero mostrarles esto. Miren, aquí esta proteína, ¿sí ven? Aquí están en azul, están mostrando unas hélices alfa y dentro, en verde, vemos aquí unas láminas beta. ¿Ven? Pero en naranja nos están mostrando unas curvaturas muy extrañas, ¿sí ven? Que son completamente diferentes. En bioquímica y en muchas representaciones de proteínas, esta pequeña secuencia se conoce como bucle. Es un giro, un cambio de giro en la proteína. Esos bucles se conocen, varios tipos de bucle, de hecho hay dos tipos que son los principales, se dan siempre muy cercano a las láminas beta. Es cuando hay dos láminas beta antiparalelas, en general el bucle es mucho más reducido. Pero cuando son dos láminas beta paralelas, el bucle es mucho más extendido. Ese bucle, como les decía, es una pequeña secuencia de 4 aminoácidos más o menos que une o que permite que varias secuencias polipeptídicas o una misma secuencia polipeptídica cambie de dirección en una proteína. Es como una especie de giro, por así decirlo. Entonces, ¿por qué se caracteriza ese bucle? Por una serie de residuos predominantes. Hay bucles con residuos de glicina y residuos de prolina. Entonces hay varios tipos o son dos tipos de bucles específicos dependiendo de qué tipo de residuo tiene. Esos dos aminoácidos, glicina y prolina, permiten específicamente que existan un determinado tipo de giro. La prolina, por ejemplo, permite acodamientos, que son este tipo de giros más cerrados. Y la glicina permite giros mucho más pronunciados. Entonces, ese tipo de residuos se conocen como giros beta tipo 1 y tipo 2. En los tipo 1 predomina prolina, que es uno de los aminoácidos de esa secuencia de 4. Recuerden que el bucle es una secuencia de 4. Y siempre es un giro de 180, es un cambio de dirección en la proteína. Ven que la prolina, recuerden que es un aminoácido que tiene una, digamos, una particularidad, es que el grupo amino está fusionado al esqueleto de prolina, está completamente fusionado. Entonces, eso se llama acodamiento. Entonces, cuando hay un acodamiento en la proteína, existe por lo general un residuo de prolina. Y ese giro beta se llama giro beta tipo 1, cuando hay prolina. Pero existe otro tipo que se llama tipo 2, donde uno de los aminoácidos de la secuencia de 4 aminoácidos se conoce como glicina, que ustedes recuerdan es el único aminoácido que es no quiral, es el que no tiene actividad óptica y es el más pequeño de todos porque es un simple átomo de hidrógeno. Entonces, cuando el giro es mucho más pronunciado, existe mucha más glicina. Y esos giros se conocen como tipo 2. El caso de la prolina siempre, por lo general, es el segundo aminoácido. En el tipo 2, la glicina siempre es el tercer aminoácido. ¿Bien? Péptidos de interés biológico. Les traje dos particularmente hablando para mostrarles ya más o menos cómo vamos expresando las secuencias polipeptídicas, específicamente hablando.
Bien. Entonces, ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que es la vasopresina. ¿Sí? ¿Han escuchado lo que es vasopresina? ¿Han escuchado lo que es también he escuchado lo que es, por ejemplo, la oxitocina? ¿Sí han escuchado? Son básicamente dos tipos de péptidos muy, pero muy importantes. Voy a mostrarles básicamente cómo son esos péptidos, digamos, de interés biológico, cómo funcionan y cómo funciona la nomenclatura con ellos. ¿Bien? Recuerden que las proteínas se nombran, así como las enzimas, así como los ácidos grasos, la nomenclatura UPAC, y ustedes la vieron básicamente. Entonces, miren que aquí la vasopresina, por ejemplo, que controla la presión arterial, la contracción del músculo liso, es un antidiurético renal, y la oxitocina poseen unas secuencias polipeptídicas muy similares, pero se diferencian en, digamos, dos tipos de aminoácidos. Para el caso, por ejemplo, de la vasopresina, tenemos fenilalanina y arginina, mientras que la oxitocina tiene isoleucina y leucina. Esa pequeña diferencia es lo único que confiere a la vasopresina sus propiedades y a la oxitocina sus propiedades. En el sistema UPAC, para poder nombrarlos, se parte siempre del N-terminal, o sea, el grupo amino terminal, y digamos que el grupo amino terminal, perdón, que está aquí mostrado, perdón, me he equivocado, se usa siempre la isomería del aminoácido, digamos la isomería óptica, y se sustituye la terminación del mismo por la terminación -il. Y el último aminoácido conserva siempre su nombre. Entonces, miren, por ejemplo, aquí esta representación de acá, miren que se muestra cada residuo aminoácido que hace parte de la secuencia polipeptídica por su letra mayúscula principal. Y como pueden observar ustedes, para poder nombrarlo, usamos, digamos, la misma secuencia, usamos la isomería del aminoácido del residuo. Recuerden que para la mayoría de los aminoácidos y proteínas siempre es un isómero L, el nombre del aminoácido, y se reemplaza la terminación del aminoácido específica por -il, ¿cierto? Cisteínil. Si es cisteína, sería cisteínil, L-tirosil, L-fenilanil, L-glutaminil, L-asparagil, L-cisteinil, L-prolil, L-arginil, L-glicina. Ven que el último aminoácido del grupo amino terminal conserva su nombre. ¿Bien? Lo mismo para la oxitocina. Observen bien la definición en letras mayúsculas de los residuos. Queda L-cistenil, L-tirosil, L-isoleucil, L-glutaminil, L-asparagil, L-cistenil, L-prolil, L-leucil, L-glicina. Este sería su nombre UPAC para este péptido. Les recomiendo, muchachos, que lean mucho esa información para péptidos y demás para que ustedes sepan cómo o de dónde viene el nombre de ese aminoácido en particular. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? ¿Una inquietud? Chicos, estoy escuchando a alguien que está viendo televisión por allá. No sé quién es. O en su casa están hablando muy fuerte la televisión. Dice María Paula, ¿cuándo sé que es un aminoácido L? Recuerden, todos los aminoácidos de todas las proteínas, casi siempre todos tienen la misma isomería, L, que es la más abundante. Entonces, digamos que para este caso, para todos los péptidos de interés biológico, la isomería predominante es la L. ¿Listo? Solo lo que interesa saber es el tipo de residuo específico que es. Por eso los ejemplos todos eran L, 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 porque son péptidos de interés biológico. ¿Respondí a tu pregunta, María Paula? Recuerda que sabes cuándo es L, es cuando tienes la proyección lineal y sabes si el amino está a la izquierda o a la derecha, pero recuerda, para todos los biológicos, todos tienen la isomería L, que es la más abundante a nivel biológico. Bueno, entonces, bien. Miren, aquí incluso están las estructuras 2D. Estas estructuras las saqué de la base de datos de proteínas. En el capítulo de proteínas, al final, ahí van a observar ustedes cómo se accede a la base de datos, al Protein Data Bank, toda esa partecita. Les sugiero que vayan repasando esa parte última y la próxima clase, pues si tienen alguna dudita, pues con mucho gusto, después del foro trabajamos esa parte bien. ¿Listo? Bien. Estructura terciaria. Con eso terminamos, chicos, para dejarlos, digamos, por hoy trabajar tranquilos. Entonces, estructura terciaria.
La estructura terciaria, principalmente, digamos, el plegamiento o la forma que asume la proteína dependiendo de cómo lo haga sobre sí misma. Bien, entonces, esa estructura terciaria, chicos, si ustedes ven aquí en la diapositiva, vean esta proteína que está acá, observen cómo aquí está formada por sus láminas beta y sus hélices alfa, sus acodamientos, sus bucles beta. Si esta proteína, digamos, yo la suelto en un medio acuoso, entonces ella va a tomar un plegamiento sobre sí misma. Esa estructura que ella asume sobre sí misma, llamada estructura nativa, se conoce como estructura terciaria o nivel terciario de jerarquización. Entonces, toda esa forma que asume la estructura de la proteína, toda esa cadena polipeptídica sobre sí misma se conoce como estructura terciaria. Y se debe principalmente a las interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Bien? Vean que estamos hablando de secundaria solo por el enlace peptídico, por el puente de hidrógeno de enlace peptídico. Pero las cadenas laterales también pueden interaccionar unas con otras y producir la conformación o estructura propia de la proteína. ¿Sí? Cuando, digamos, aumenta la densidad de plegamiento o, digamos, donde existe un mayor plegamiento de la proteína, esa región se conoce como dominio, que digamos que genera regiones globulares o circulares donde hay mayor densidad en la conformación de la proteína. ¿Bien? Que son exclusivamente unidades básicas de esa proteína y obviamente de la estructura terciaria de la misma. Entonces, ese dominio como tal, como pueden observar, ese dominio puede estar formado por hélices alfa o hélices beta combinadas, unidas, pero que se pliegan unas con otras por acción de las cadenas laterales, formando lo que se conoce como dominio. Aquí les traigo a ustedes en esa diapositiva unas representaciones, las más utilizadas, de hecho, a nivel de estudio de proteínas. La representación, por ejemplo, de regaliz, o la conocen como licorice en inglés, que son estos pequeños tubitos así. Ahora, cuando les mande lo del foro, les voy a poner en el artículo, ustedes van a ver algunas representaciones de proteína, van a ver estos regalices también para mostrar mucho de la estructura proteínica. También algunas representaciones se basan en lo que se conoce como superficie o se denominan de superficie porque muestran toda la forma superficial de la proteína como si la viéramos de afuera, ¿cierto? Otra representación muy vista en los libros de bioquímica y textos de artículos se llama cinta o ribbon en inglés. Miren que parecen unas cinticas, muchas de las que vimos ahorita, como esta, por ejemplo, esta es pura diagrama de cinta. Ven que las hélices alfa están como serpentines, las láminas beta como flechas plegadas y los bucles beta específicos. Y que ahí siempre se ven en todas esas representaciones. Otra representación muy usada en el estudio de proteínas se llama trazo o trace. También se le conoce como backbone o esqueleto. ¿Bien? Vean cómo la secuencia polipeptídica está mostrada como si fueran palitos, por un esqueleto, para mostrar residuos específicos, secuencias específicas como tal. Otra muy usada se llama notación de tubo. Miren que la secuencia polipeptídica cambia a un tubo y digamos, casi siempre las representaciones de tubo se les ponen cadenas laterales que están mostradas en una notación de regaliz. Ven que y se muestran cómo las cadenas laterales están en forma digamos, de regaliz. Otra muy usada se llama la space fill o llenado espacial. Miren cómo se usan como una especie de esferitas que muestran, digamos, a todos los átomos que forman a esa proteína. Se usa mucho, mucho para mostrar, por ejemplo, grupos prostéticos o acción de fármacos específicamente hablando, como estoy mostrándoles aquí con el láser. Pero es muy parecida a la forma de superficie, solo que aquí se muestra con mucho más detalle la cantidad de átomos en forma de esferitas. Otra representación muy usada se llama cartoon o caricatura, que como pueden observar muestra, por ejemplo, las hélices alfa como si fueran cilindros y las láminas beta como muy, muy achatadas, como si fueran láminas. Tal. Entonces, se llama cartoon porque asemeja a una caricatura. ¿Bien? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me está preguntando por acá? Profe, tengo una clase ahorita, el profesor empezó, espero pueda subir el video Canvas. Bueno, listo, muy bien. Puedes ascender a la otra clase normal. Dayana. Bien, entonces, continuando, chicos, ya para ir concluyendo, estas son las interacciones no covalentes más activas
más activas en las estructuras terciarias o que potencian, digamos, la estructura terciaria. ¿Cuáles son? Están principalmente el puente de hidrógeno, la interacción hidrófoba que se da entre cadenas laterales, el puente disulfuro, eso vamos a ver la próxima clase, y el puente iónico o interacción iónica como tal. Todas ellas potencian la obtención de esa estructura terciaria de las proteínas. Esas 4 interacciones que son las más utilizadas. Esas estructuras garantizan el doblamiento de la proteína. Entonces, como les comentaba, interacciones hidrofóbicas, ¿cierto? Los puentes de hidrógeno y enlaces iónicos, puentes de sulfuro, que son enlaces covalentes entre residuos de cisteína y que son responsables todas estas interacciones de la llamada forma tridimensional de la proteína. Bien, chicos, digo que entonces por hoy dejemos aquí